Natalia, ¿qué nos enseñó el profe Julián? Nada. Sabemos. Trazabilidad, ok. Bien. ¿Qué más nos parece trazabilidad? De hecho, aquí está. Muy importante. ¿Qué más? Oh, tiene el examen en una semana. Realmente hablamos del sistema de medición, principalmente. Los factores que afectan a la medición. La medición, los factores. Eso es crucial, sobre todo. No había visto. De mi rueda. Bueno. Está mal. Ustedes deben, o sea, desde mañana cada laboratorio va a estar conectado. Ustedes deben empezar a identificar qué factores influyen en las mediciones y tratar de, digamos, intervenir esos factores para que los resultados sean lo mejor posible, lo más decentes posible. Yo sé que hay unas limitaciones en el laboratorio y de hecho yo sé que algunos de ustedes en la presentación final van a decir, ay, culpa del auxiliar que preparó mal la medición. Ya eso lo estamos arreglando, tranquilo. Entonces, es para que ustedes mejoren sus habilidades y que al final no estén de pronto dando tanto peso a esos factores externos, ¿sí? Sino en lo que podamos controlar. Los externos de medición que viene siendo el instrumento, los reactivos, los insumos, dispositivos de apoyo, por ejemplo, una centrífuga, ¿cierto? Un baño María, un baño seco, ¿sí? Y ten en cuenta que un mensurado, que es el núcleo de este curso, que para efectos de este capítulo ya debe estar claro, me imagino, con el profe Julián, mensurando. Mensurando, ¿qué es mensurando? ¿Tu nombre, por favor? Luisa. ¿No recuerdas? ¿Quién ayuda a Luisa? Es la magnitud que se llama La magnitud que se desea medir. Listo. Ahí es la pregunta, ¿qué es una magnitud? ¿Cierto? Ok. Ahorita recordamos como para que quede claro. Listo, es importante. Ustedes no pueden salir de este curso sin tener claro que es un mensurante. Pues es una razón de que van a trabajar en un laboratorio. Mira que, ¿cómo te llamas? Orando. Nos comenta que se desea medir. Cuando hay deseo, ¿sí? Es porque, digamos, necesitamos tomar decisiones con esa información, ¿sí? No quiero medir por medir, por algo. Hay una necesidad. Bueno, entonces, tenemos el mensurando definido que va a estar dentro de un fenómeno cuerpo. Pues el cuerpo humano para algunos fenómenos, un fenómeno puede ser incluso una lluvia, por ejemplo, que se puede medir ambientalmente hablando, el volumen, digamos, de agua, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos el procedimiento de medida, que va a ser como la receta, por decirlo así. En esta unidad nos vamos a, bueno, yo les voy a compartir más sobre el procedimiento de medida. El profe Julián se concentró más en lo de arriba, en el sistema. Yo me voy a concentrar más en el procedimiento. ¿Listo? Demostrar que ese procedimiento es confiable. ¿Cómo sé que un procedimiento es confiable? Porque seguimos instrucciones. ¿Y cómo sabes que las seguiste bien? ¿Sí? O sea, hay muchas... digamos, mucha tela para cortar cuando hablamos de evidencia, cuando ustedes les toca demostrar que están haciendo las cosas bien, cuando ustedes los evalúen, cuando los auditen. Entonces, ese va a ser como el tema. Hagan de cuenta que esta es la receta y acá tenemos los ingredientes. Ya se supone que ustedes saben manejar instrumentos, ¿sí? Tienen los ingredientes ya definidos, los reactivos. Ahora, vamos a ver algo sobre la receta.
Para obtener un resultado de medida que debe ser confiable. Ojo, aquí hablamos de trazabilidad. La trazabilidad es una propiedad del resultado. Por lo que dice la trazabilidad de la balanza. La balanza no tiene trazabilidad. Tiene trazabilidad la masa que obtuvo el objeto. Ese es un error que a veces tienen algunos en concepto. La trazabilidad metodológica pues pertenece al resultado, así como los errores. Ustedes que vean que en la trazabilidad le permiten comparar los resultados y los errores van a ser pequeños. ¿Cuántos tipos de errores hay? ¿Cuál es su respuesta? No, la lumina. Está fácil. Al que les tocó las cosas raras, yo porque bueno, si yo me equivoco, le puedo preguntar a quien tenga lo mismo. Mire esos primeros tres. Los errores del equipo generalmente se trasladan a todo el sistema, son sistemáticos. Falta uno. Nombre. ¿Tu nombre? María. María del Mar. Sebastián nos comentaba que hay tres tipos de errores: sistemáticos, aleatorios. ¿Y cuál es el otro? Por cierto, yo tengo un poco de deficiencia auditiva, entonces sí me toca estar con. ¿Cuál falta? Bueno, ahí les ayudo. Hay errores que son groseros o crasos. ¿Listo? Los groseros, los que no tienen disculpa por nada. ¿Sí? Un error grosero puede ser que se les vaya la luz. Son muy evidentes. ¿Ok? De eso vamos a hablar. De hecho, hay unas pruebas que vamos a ver en el laboratorio. Cuando ellos colocan datos atípicos, que ustedes vieron ya diseños, un dato atípico por sobre la caja, por ejemplo, ¿se acuerdan? Un dato atípico es señal de un error grosero, no pertenece a la población. Algo pasó aquí que definitivamente no tiene explicación, ¿cierto? Y es demasiado obvio, evidente. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sabes para dónde vamos? Entonces, hablando de mensurando, recordando lo que vimos, hay que tener en cuenta que el mensurando es esa magnitud que deseamos de un para qué. Entonces, como hay un para qué, siempre hay un uso previsto. Dentro de ese concepto de mensurando, o ese deseo que nos dijo Juan, quiere decir que hay un uso previsto, debemos dar un uso de resultado. Lo que en inglés se conoce como el corto en artículos de bibliografía como Internet News. Ese uso previsto, pues, me va a explicar el para qué quiero esa medición. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes definan un mensurando, o más bien, cuando yo les pida en el examen que me definan un mensurando, hagan estas preguntas. ¿Qué voy a medir? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a medir? ¿En qué unidades? ¿Y para qué? ¿Sí? Aunque el para qué responde más al uso que le voy a dar a la unidad. Pero digamos, como estos tres, ¿qué, dónde y en qué unidades ya puedo, digamos, definir adecuadamente un mensurando? Miren, por ejemplo, aquí tenemos muestras de agua, muestras de sangre, ¿cierto? Que viene siendo el cuerpo, digamos, en la definición de magnitud. Magnitud que viene siendo, me recuerdo, una propiedad de un cuerpo, fenómeno o sustancia, ¿sí? Que puede ser expresada con un número y una referencia.
ustedes a esa propiedad le pueden colocar un número y una referencia, ya pueden catalogarlo como magnitud. Entonces, ahí una compañera hablaba de temperatura. Temperatura, ¿se puede expresar con un número? Sí, cumple esto. ¿Cuál sería la referencia? Las unidades, muy bien. Unidades de temperatura. ¿Qué es la Celsius? Ya centígrado es. Esta es de Celsius. Fahrenheit. Entonces, toda propiedad de un cuerpo, sustancia o fenómeno que lo podamos expresar de esta forma ya sería una magnitud. Ahora, de esas mil o infinitas magnitudes que podemos evaluar en un cuerpo, las que se convierten en nuestro objeto de estudio es el mensurable. ¿Sí? Ustedes a un paciente no le hacen todo lo que le pasa por la cabeza, ¿cierto? O análisis. Solamente hay un interés para un diagnóstico. ¿Sí? Para un alimento no se hacen todos los análisis que se te ocurran. Solamente lo que pide la normatividad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esos análisis se convierten en mensurables. ¿Está claro o hay dudas? Debe ser para María, ¿cómo vamos? que no más en concentración. Bueno, ¿qué pregunta queda aquí con el tintero? ¿Cómo medir? Ya sabemos qué, dónde, en qué unidades, qué, para qué. ¿Para qué? Ya el para qué depende del contexto. Para la parte clínica, pues puede ser para el diagnóstico o para seguimiento de tratamientos. Para la parte industrial, para tomar decisiones, saber si un producto pues es seguro o no es seguro, si se puede vender, si puede salir al mercado, se puede consumir. Bueno, lo voy a obviar. ¿Qué nos dice el vocabulario internacional de meteorología frente al concepto de procedimiento de medición? Recuerden, esta es la receta. Descripción detallada de una medición conforme a un principio de medida, un método y un modelo. En este caso, que nos permite obtener un resultado, ¿cierto? Que le vamos a atribuir a esa propiedad que estamos evaluando. Entonces, tenemos tres componentes: principio, método y modelo. Fuente, el BIM, Vocabulario Internacional de Metrología. Ahora expliqué un poco más de eso. Entonces, como les mostré aquí, el procedimiento consta de. Recuerden que el objeto de este procedimiento de medición, junto con el sistema, es poder evaluar. ¿Qué? ¿Evaluar qué? El mensurable, ¿cierto? De manera confiable. Entonces, hablemos un poquito del principio. Me interesa que sepan esto porque esto hace parte del laboratorio de mañana. Bueno, si no, recuerden que, recuerden los informes de laboratorio se entregan cada 8 días. ¿Listo? Que van a tener tiempo de procesar, de organizar los datos, de tener, digamos, un análisis pues presentable. Entonces, principio es un fenómeno que sirve como base para la medición, que explica la respuesta que ustedes están observando. Digamos que el principio responde para la pregunta es ¿por qué, digamos, este procedimiento, esta receta, demuestra solo salmonela y no coliformes? ¿Por qué me muestra glucosa y no sacarosa? ¿Sí? Ahí es donde está la base científica realmente.
Ahí está como el secreto. Entonces ustedes mañana pues en el informe van a decir cuál es el principio de la medición que les correspondió. Si vieron de la tabla, ¿cierto? De grupos con la muestra que les tocó cada uno. Profe, ¿qué toca traer para mí? ¿Qué tipo de gaseosa? Bueno, sugerencia para mí así. Bueno, hablando de interferencias, como vamos a trabajar con fotometría, evitar bebidas coloreadas con mucho color, que realmente ustedes no son interferencias. Entre más incolora mejor. Y a veces los gases, si tienen gases, pues la idea es sacarlos antes de hacer mediciones, porque los gases pues, pueden, digamos, interferir en la medición de la luz, como pasa con el fotómetro. Son los tips que les doy. De hecho, sí, los ponen en las hojitas. Y ya en el laboratorio lo que toca gaseoso toca diversificar. Eso no es la gaseosa. Bueno. Entonces, ese principio es pues, la base de esa medición. Ustedes tienen que comprender, digamos, por qué el método ProFab que estamos mostrando nosotros solamente. ¿Quién sabe? ¿Quién se anima? Porque el método, ¿sí?, de ProFab que van a implementar mañana solamente muestra glucosa. Y no encuentra otra diferencia. Otra diferencia. Es una pregunta que puede salir en la exposición, por ejemplo, al final. ¿Por qué? Silencio. Bueno, debo para que reflexionen, tienen que tener claridad sobre eso. No tiene sentido que ustedes necesitan participar de un procedimiento sin saber cómo funciona. ¿Sí? Entonces, le dan una leída para que mañana, digamos, tengan mayor familiaridad con el procedimiento que les tocó. Se tocó Yure, ¿por qué cuenta Hacen proteínas? cosas la ¿cuántos saben? ¿Se hacen cosas? Dame. ¿Tú sabes? Le voy a preguntar así. Tarea. ¿Listo? Hagan de cuenta que ustedes van a crear un chat, que van a tener el mismo método por 7 prácticas. Tienen que empezar a saber cómo funciona. Igual que el método para el Lumina. ¿Listo? Con el método profesor. Bueno, entonces miren, por ejemplo, un ejemplo de un fenómeno que llamamos adherencia, ¿cierto? Que es un fenómeno de naturaleza física. Absorción de luz. ¿Sí? ¿Quién no viste la ley de Albert? ¿Quién la claro, me la recuerda? Nada. Hola, ley. ¿Qué dice la ley? La absorbancia es directamente proporcional a la concentración, pero en bajas concentraciones. Entonces hay un momento en que ya se pierde esa relación. Ustedes mañana van a tratar de ver hasta dónde llega, hasta dónde lo lleva el río, con la linealidad. Porque se cae hay Eso algunos es del una base primer grupo que les salen física, hijos. o sea, gracias a eso podemos cuantificar. Si la ley del no existiera, pues
tendríamos que usar otro tipo de fenómeno. Pero yo creo que está una foto para... El método es más sencillo para nosotros. Somos un paso que Sí, ustedes sí, va a quedar la generalmente morenita con él. describen o de decoración, que llaman de flujo, ¿cierto? La morenita. Todas las operaciones que llevan La que me suena así. a la obtención del resultado. Pensar tanto de muestra, formar tanto volumen, agitar, agregar tantos reactivos, medir, todo eso. Esa descripción como tal es lo que se conoce como método. Sino que nosotros muchas veces método lo asociamos como procedimiento de medición, pero realmente es una parte. Se usa por eso distintamente. Y tenemos por último el modelo, que es esa relación matemática que nos permite ya obtener el resultado en las unidades que nosotros deseamos. Aquí es importante que ustedes sepan, ustedes recuerden o tengan en cuenta que las unidades que obtengan deberían dialogar con la referencia que usan. ¿Sí? Entonces, suponiendo, a ver, los de glucosa en plasma, ¿quién está por ahí? Levante la mano. No, dale. Glucosa en plasma, a ver, señor. Nadie. Glucosa en plasma. Bueno, ustedes, cualquiera, pues. Valores de referencia de glucosa en plasma. Ah, 60, 60, 90 creo. Entonces, ¿qué unidades? Miligramos de cilindro, ¿listo? Entonces, si yo voy a comparar con esos valores para saber si declaro, ¿cierto? Si está bien o estoy enfermo un paciente, ¿cierto? Las unidades que tengan ejemplos deben tener las mismas con los de la referencia. ¿Listo? Ojo, muchos problemas que hemos observado y se han presentado tanto en los informes como en los parciales, es que ustedes mezclan unidades. O sea, yo les pongo que es una cascarita y caen todos, con un cambio de unidades. Le pongo kilogramos por decilitro, ya se pierde. Empiezan a comparar en unidades diferentes. No podemos comparar en unidades diferentes, aunque no hay cosa, porque es muy recurrente. No se puede comparar en unidades distintas. Puse un punto en el parcial de la última vez, creo que se ganaron como 4 de ese punto, pues fue mucho. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, método y técnica. Ya método, pues ya vi. ¿Qué era? Técnica. A ver, esa misma decir que es técnica. Técnica. Nada. Bueno. Ya digo que método, pues, son esa serie de pasos que nosotros estamos implementando para llegar a un resultado que sea confiable, que sea bueno. Realmente la técnica como tal son esos pasos que están dentro del método. ¿Sí? Digamos que en ese caso, haciendo como un tipo de diagrama más o menos. Aquí la diferencia que habría entre un método y una técnica o la relación que hay es esta. Digamos que ustedes quieren llegar a la determinación de glucosa, por ejemplo, en plasma. ¿Sí? Es decir, un resultado confiable con unas unidades definidas. ¿Sí?
con errores bajos, que sea trazable metodológicamente hablando. ¿Sí? Queremos llegar a eso. Entonces, para llegar allá, yo puedo seguir una ruta. Disculpen ustedes. ¿Sí? ¿Será que se está rompiendo? Una ruta. Ok. Esa ruta tiene varios pasos, que es el método. Entonces, el método, suponiendo que entre el doctor, ustedes van a implementar. Parece pintura. Que tiene de pronto aquí una reacción enzimática, un paso 1, que es una reacción enzimática, un paso 2 de pronto que es, bueno, una adicción, una centrifugación de pronto, un vortex, ¿sí? Lectura en fotómetro como paso 3. Ustedes miren que al final hay un objetivo claro, que es la obtención, digamos, del valor asignado a ese mensurable, a esa glucosa en esta matriz. Pero yo también puedo tener otra forma de llegar acá a cumplir este objetivo, que puede ser, no sé, cromatografía líquida, HPLC, como espectrometría de masas. ¿Sí? Un método para llegar a la determinación, que de pronto puede ser una extracción, paso 1, una limpieza, paso 2, y acá la lectura de la cromatografía, paso 3. ¿Sí? Cada uno de estos pasos corresponde a la técnica, ¿sí? Y el camino que tiene un objetivo es el método. Sino que a veces tendemos a decir el método fotométrico. Cuando yo digo método fotométrico, estoy diciendo que voy a medir con él. No, ¿cierto? No tiene un objetivo definido. O sea, no sería un método, sino sería una técnica fotométrica. ¿Listo? Entonces, siempre que hablen de método es porque tenemos claro que se va a medir con él. Ejemplo, miren, aquí tengo un ejemplo. Algunas técnicas hipoacción anaerobia, espectrofotometría ultravioleta visible. Miren, ¿para qué me sirve el espectrofotometría ultravioleta visible? ¿Para qué objeto, para qué mensurante me puede servir? Para mucho, ¿cierto? Glucosa, fósforos, calcio, potasio, nitritos, bueno, azúcares totales. ¿Sí? Ustedes ya han hecho cuántos cursos de calibrado mientras están en la carrera. ¿Cuántas veces de calibrado han hecho? ¿Cuántas? Más de 2. Una apenas. Mañana va a ser 2. Y la otra dentro de 8 sábados, otras 2 más. Para que vayan afinando. Entonces, la fotometría, la espectrofotometría, pues así como lo vemos ahí, puede ser utilizado para muchos fines. Entonces, si yo no le doy un fin ahí, es una técnica. La filtración por membrana, que se utiliza para separar bacterias, por ejemplo. Sirve para coliformes, de pronto para salmonella, aquí no estoy diciendo para qué la estoy usando. La fluorometría también. El inmunoensayo de absorción, ELISA, también para diferentes, digamos, virus se utiliza, por ejemplo, la espectrometría de masas, se utiliza para muchísimos compuestos orgánicos. Entonces miren que así como están, son técnicas. Y en este contexto, hablamos de métodos, miren que aquí estoy armando mi camino. Ya tengo objetivo en biólogos, determinación de clostridium perfringens y no octavo. Y clostridium hasta donde sé, recuerden que yo no soy microbiólogo. Digamos, patógenos enzimáticos que hacen el control de la potable. Entonces, ¿cómo se mide? Se aplica filtración por membrana de puntos micras para separar, se incuba de manera anaeróbica, creo que necesita un tipo de ambiente para que pueda crecer y se hace un recuento. Son diferentes
acoplan para llegar a un objetivo. O sea que yo puedo aquí hablar de un método completo. Y acá tenemos otro ejemplo, es decir, químicamente hablando, el clorpirifos, el famoso Lospan, que ustedes de pronto escuchan, para matar insectos, hormigas, cucarachas, muchas veces se aplica y queda en el suelo, que el sedimento acumulado puede ser, digamos, tóxico para el medio ambiente. Entonces aquí se utiliza extracción asistida por microondas, cromatografía de gases y espectrometría de masas para identificar. Entonces todas estas son técnicas separadas, pero juntos establecen un método para evaluar en este caso ese compuesto orgánico. ¿Queda claro o hay alguna duda? Hasta aquí. Bien. Bueno. Tipos. Para hablar de tipos, vamos a decir que hay diferentes categorías para esas clasificaciones. Según la aplicabilidad, según el grado de normalización, objetividad, relación entre respuesta y analítico, y según la trazabilidad metodológica. Bueno. Empecemos por los primeros métodos alternativos y métodos de referencia. Para de pronto ustedes me han dado esa diferencia. Unos son más reconocidos que otros. Unos son más, por decir algo, más populares. Que tienen de pronto un reconocimiento mayor por entidades, digamos, de diferentes sectores, por ejemplo, normas internacionales, asociaciones, por ejemplo, del campo clínico, también puede ser. Mientras que hay unos que son alternos, que son métodos relativamente nuevos, que son a veces promocionados por casas comerciales o incluso solamente se encuentran en artículos científicos que lo conocerá apenas el autor a veces. Entonces son poco conocidos. Entonces, esa es la diferencia principal. Generalmente la sugerencia, chicos y chicas, es que en lo posible tratemos de trabajar con lo más conocido, ¿sí? Para evitar errores. Un método conocido ya tiene errores establecidos, ya digamos, está tan bien estudiado que la forma de trabajar en él, la forma, digamos, de definir las fuentes de error, pues, al estar establecida, pues, digamos, se puede controlar más fácil y se puede implementar mucho más fácil en un laboratorio. En cambio, cuando ustedes generalmente empiezan a trabajar con un método alternativo, pues tienen que sortear muchas cosas. Entonces, ejemplo, miren ejemplo de un método de referencia. No sé si han escuchado lo que es un SOSLEC. ¿Una vez? Sí. Es lo que ven ahí. Es un sistema de extracción SOSLEC. Ahí está funcionando. Resulta que ustedes saben que los alimentos, por ejemplo, tienen que declarar composición intencional. Eso es un deber, ¿cierto? Si no, no pueden comercializar. Dentro de esa declaración se encuentran las grasas. Entonces, hay procedimientos que están orientados a atender esa necesidad de medición, realmente evaluar cuánto de grasa hay. ¿En qué consiste este procedimiento de medición? Realmente es algo gravimétrico, es decir, se trabaja con masa. Se pesa, digamos, el alimento y ese es un tipo como de edad, ¿sí?
como de tela, como de papel. Estoy rayando. Ahí me gusta mucho ir rayando. Entonces, en esta parte, digamos que va la muestra. Lo que ven en naranja es un solvente. Ustedes recuerden que lo semejante, ¿vieron química ya? Lo semejante disolvió lo semejante, lo apolar disolvió lo apolar, lo polar disolvió lo polar. En este caso, las grasas son generalmente de qué naturaleza? Apolares, ¿cierto? Entonces, usamos un solvente que sea apolar. Puede ser acetona, dihidrometano, tensal. Lo malo, que esos solventes son generalmente muy tóxicos, demasiado. Digamos que en cuanto a salud ocupacional, ahí sí nos rajamos usando estos métodos, porque realmente son terribles, o sea, exponen mucho. Entonces ahí tenemos la muestra, se pesa, un W, peso 1 de muestra, se coloca aquí, y el solvente, como ven aquí, una fuente de calor va a estar, digamos, pues los solventes tienen una ventaja, que es, bueno, una propiedad que es, ebullen muy fácilmente, tienen puntos de ebullición muy fácil, muy bajos. Entonces, el solvente que pasa, se evapora, sube hasta acá un condensador y pues vuelve a la fase líquida y cae sobre la muestra que está aquí. Eso es lo que está haciendo, está recirculando. Entonces se va llenando, como ven aquí, y cuando llegue a este nivel de sifón, pues por física pues se evacúa, lo que hace pues la taza del baño igual. Llega un momento en que pues se llena pues, y evacúa. Y aquí cuando evacúa, lleva la grasa. Pero al final va concentrando la grasa que al final se pesa. Vamos a tener aquí un peso final de grasa. Y con esa relación, ¿cierto? Peso de grasa sobre peso de muestra, tenemos un porcentaje de grasa. Así funciona. ¿Cuánto demora este proceso? ¿Cuánto se imaginan que dura este ciclo? Depende de la masa y de la magnitud. Pero mínimo 4 horas. Mínimo. Pesando unos 1 gramo, 2 gramos más o menos de muestra. Se demora mucho. 2. Tienen que estar pendientes. Si se seca, la muestra se quema. La grasa, ustedes saben qué le pasa a la grasa, ¿no? Queda un pegote negro que no si se descompone completamente. Entonces tiene que tener supervisión, tiene que tener usando solventes que es peligroso. Quieren que tiene su contra, pero ¿cuál es la ventaja? Es un método de referencia. Es decir, que ha sido muy utilizado, así complejo, así dañino, pero es muy usado. ¿Listo? Ahí aplica como el dicho, papá leche, no lo conocido, ¿cierto? Así. Miren la diferencia con este señor, hace lo mismo, no necesita supervisión, este por extracción presurizada, la muestra va en estos cilindros, pesan el alimento, lo que quieran, aquí en estos cilindros, lo que hacen pues a presión inyecta, digamos que el cilindro en la parte superior tiene como unos orificios, por donde vas a limpiar el tracto, con temperatura y presión dura media hora. Obviamente la diferencia de inversión es notable. Aquí este equipo está costando solamente con unos 280 millones de pesos. Pero mire, es poco conocido. ¿Cuál es el reto? Para ustedes pueden incluso implementar métodos alternativos. Pero ¿cuál es el reto? Que estos métodos alternativos al final puedan compararse con el de referencia. ¿Sí? Es decir, un ejercicio que ustedes pueden hacer en la misma muestra, lo analizan con ambos. ¿Sí? ¿A quién le van a creer? ¿A cuál? Al de referencia, ¿cierto? Porque ya tiene, digamos, establecido sus errores. ¿Sí? Entonces, es una manera, digamos, como que las casas comerciales, sobre todo en clínicos, digamos, empiezan a sacar métodos nuevos.
tiene que compararse con lo que ya está circulando en el mercado. Bueno, miren, en el ámbito microbiológico tenemos el bien conocido, de pronto ya lo han visto ustedes alguna vez, coliformes en agua, ¿no? ¿Alguna vez? Sí. Sí. El método bueno, bonito y barato. Filtran por membrana. Filtran la muestra y luego lo pasan al medio, incuban, cuentan. Listo. La versión alternativa. Método de enzima sustrato. Mucho más costoso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué ventaja hay? Al tratar de un método enzimático, así como el compound, la posibilidad de falsos positivos es muy baja, casi que es cero. Acá de pronto ustedes pueden cometer un error de declarar una colonia, ¿sí?, como coliforme cuando puede que no lo sea, ¿sí?, o que no le crezca. Entonces, el alternativo puede tener esa ventaja. Obviamente va a ser más costoso. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? No. Bueno, en cuanto a normalizados o no normalizados, se refiere a los que se encuentren descritos en normas. ¿Qué son normas? Son documentos técnicos que han sido reconocidos y aprobados por alguna entidad. En Colombia, por ejemplo, tenemos el ICONTEC, me imagino que lo han escuchado. El ICONTEC es el ente colombiano que se encarga de emitir normas. A nivel internacional está la ISO, este es un ejemplo de una ISO, la ISO 15153, que está midiendo criptosporinio y llave. También hay métodos que están escritos en las normas, y generalmente estos métodos, por estar documentados en este tipo de informes, tienen cierto grado de reconocimiento. Generalmente un método normalizado se considera de referencia. También aplican, digamos, los paraclínicos, los documentos que emita, por ejemplo, el Colegio Americano de Patólogos, por ejemplo, también es reconocido. También en ambiental, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental Americana, la EPA, también, digamos, emite este tipo de documentos de este tipo, que tienen reconocimiento también. Pues, cualitativo y cuantitativo, pues es evidente. Solamente quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de cualitativo, tenemos que ir, pues, separarnos un poco del concepto mensurable. Mensurando, por favor, recuerda. Magnitud que se desea ahí, ¿cierto? Magnitud que se desea ahí. Y magnitud está definido por qué? Está expresado como número en la referencia. Y aquí donde cabe algo cualitativo, presencia o ausencia, donde cabe. Porque el parásito es un parásito. La morfología, la piel, ¿dónde cabe el parásito? ¿Cierto? No cabe. O sea que realmente cuando hablamos de un cualitativo, no estamos hablando de una magnitud como tal. ¿Sí? Entonces, para ir como aclarando eso, uno generalmente usa un término general como analítico, ¿cierto?
Entonces analizo lo que quiero evaluar, independientemente sea cuál o cuánto. ¿Sí? Pero si ese analito es cuante, yo le puedo decir que es inmensurable. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Porque yo sé que, digamos, en el ámbito de ustedes se maneja mucho lo cualitativo también, bastante. ¿Sí? Se toman decisiones, por ejemplo, de hecho sé que, por ejemplo, la parte de alimentos, salmonela, presencia ausente, y con una que crezca, adiós. O sea, eso se puede comer, se desecha. ¿Sí? Me imagino que también en clínico también debe haber un ejemplo de eso, ¿no? En clínico, a ver. Emibe está callado hoy, hay más. A ver. Ejemplo de un analito cualitativo. Está, no está cierto. Es la serología que usan, ¿no? La de sífilis, por ejemplo. ¿Sí? Está, no está. Reactiva, no reactiva. ¿Sí? Abundan por eso. Entonces, no todo es mensurable como tal. Entonces, se deja como analítico. ¿Listo? Porque no hablamos de magnitud. Bueno, ya haciendo ese paréntesis. Hay métodos directos y indirectos que va a depender de esa relación que tenemos con la respuesta. Un ejemplo de un método indirecto. De hecho, miren este aquí, este mismo sirve de ejemplo. Método directo. Nosotros, ¿sí?, los analistas, estamos viendo las columnas, estamos contando, estamos separando. ¿Sí? La relación, digamos, entre la respuesta es las colonias que crecen, las estoy viendo, las estoy contando directamente. Acá no estoy viendo las colonias, estoy viendo una reacción enzimática, ¿sí?, que se produjo por la presencia de esa bacteria. Entonces, aquí ese color que estoy viendo ahí, encuentro los pozos, me está diciendo cuánto hay con una fórmula después, pero yo no estoy viendo ahí la colonia. Entonces, esto es un método indirecto, al igual que ustedes van a hacer mañana. Ustedes no van a ver la glucosa, no van a ver la proteína, no van a ver la albúmina. ¿Qué van a ver? ¿Qué? ¿Quién va a ver mañana? Voy a hacer un... En la matriz que ustedes cojan, pues, esto que ustedes hayan tocado, que van a hacer la glucosa presente, ¿cierto? O la proteína, ¿sí? Ustedes no van a contar directamente la glucosa que hay allí, obviamente, no se puede. Bueno, entonces no tenga un superpoder, ¿cierto? Glucosa. ¿Qué se hace para poder hacerla, digamos, visible? Es una reacción colorimétrica, o sea, lo que se busca es que se genere, digamos, un producto y que genere un color en lo que podemos ver. O sea que estamos al final viendo, ¿cierto?, un color producido por una reacción que debe incluir la glucosa, un subproducto de una primera reacción. Si ustedes revisan, son dos reacciones que están acopladas. La primera reacción se produce peróxido, y ese peróxido me sirve para, como reactivo para la siguiente reacción. O sea que yo al final ni mido glucosa, ni siquiera por ahí. Ese color no es de la glucosa, es de la reacción del peróxido, ¿sí?
Entonces miren que es un ejemplo de un procedimiento indirecto. ¿Listo? Igual que con proteína, ustedes no moldean la proteína directamente, entonces aquí hay tanto de proteína. Generalmente los métodos directos son gravimétricos, por ejemplo. Que ustedes puedan contar, o los conteos, que ustedes cuentan directamente el organismo, ¿saben qué es ese? Porque con unas características y ya, ¿sí? O cuando de pronto una magnitud de masa pesan en una balanza, están viendo el analito, ¿sí? Cuando quieren saber de pronto la cantidad bueno, hablando de sal en un agua, evapora y pesa, están viendo cuánto brilla directamente, ¿sí? Hay una relación directa con ese analito. Entonces, si es directo, en este caso la glucosa, hay una reacción 1, luego hay una reacción 2, que va a formar un complejo coloreado, ¿sí? Y realmente nosotros estamos evaluando la absorción de este complejo. ¿Sí? Ahora lo intento definir. Entonces, bueno, continuamos. Y ya, de acuerdo con la trazabilidad, pues hay métodos que son primarios, secundarios, depende si tienen materiales de referencia. Eso lo abordamos con el profesor, ya me imagino. Si tienen materiales de referencia, sería lo ideal. Yo sé que en clínico hay una limitación muy grande porque las matrices clínicas son muy complejas, son muy difíciles de imitar, son poco estables. Pues hay mucha actividad biológica, entonces tú no puedes decir que la concentración, por ejemplo, de triglicéridos en una muestra va a ser constante, ¿sí? Entonces va a ir cambiando, no va a tener un patrón de muestra de plasma que tenga una cantidad conocida de triglicéridos que va a ser, digamos, estable por mucho tiempo. Son muchas limitaciones. Entonces los métodos que tienen, digamos, a través de referencia, pues directos, tienen patrones, son primarios, ¿sí? Lo que se compara con esos primarios son secundarios y tenemos los métodos armonizados, que son los métodos que no tienen a través de referencia, que toca ya, digamos, estar haciendo unas comparaciones a nivel más bien, digamos, casi que locales. Ese trabajo lo están haciendo muchas casas comerciales para poder vender sus sistemas de medición. ¿Sí? ¿Cómo venden un sistema de medición que no es ni primario ni secundario? Pues tú puedes repartir tu sistema y mirar los resultados que le da a todos, y con eso tienes una idea de cómo se comporta. ¿Sí? Esa es una idea de, pues, básica por lo menos, para saber si el método funciona o no. Fuentes de información, preferentemente métodos normalizados, ojalá fuentes ISO, de ICONTEC, ¿sí? Clínico, de la DIN de Alemania, FDA de Estados Unidos, o secundarias fuentes, puede ser las bases de datos, artículos, y las casas comerciales también, que también están, digamos, desarrollando. Ellos tienen un departamento de innovación y desarrollo que constantemente están buscando cómo mantenerse vigentes en el mercado. Sobre todo en clínicas también, que cuando vienen el sistema de medición te amarran con los insumos, tienen que ser con esos mismos, pues un negocio. En la parte industrial y ambiental, pues generalmente hay normas más establecidas y un poco más fácil por el tipo de muestra. Una muestra de agua estable, también una muestra de suelo también, los de alimentos también se liofilizan y se mantienen. Pero la parte, digamos, de
en cuanto a clínica es más compleja. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pero como les decía, preferiblemente usar lo que sean más reconocidos. ¿Sí? Bien reconocido tiene sus ventajas. Pero, pues, fíjate, el profesor dijo que no podemos usar métodos de clases comerciales, no podemos montar un método de un artículo, sí se puede, sino que les va a tocar hacer más trabajo para demostrar que ese procedimiento se funciona bien en su laboratorio. Es eso. Eso lo vamos a ver en el transcurso de este tema. Bueno, entonces, conceptos que ya deben tener claros. Ese procedimiento de medición es un método interno, es un método que ese conjunto de pasos. Miren aquí un ejemplo analítico, el plomo, matriz, el donde está humano, unidades, milimoles por litro. Ya con eso puedo definir concentración de plomo en milimol por litro de plasma. Vean que cuando yo les pida que me defina un mensurante en el parcial, va a estar aquí que, donde y unidades. ¿Listo? ¿Qué va a ser? Que es el principio de medición. El principio de la capacidad de los átomos de plomo de absorber energía a una longitud de onda de 283,3 nanómetros. Recordemos que las especies químicas tienen diferentes niveles de energía para los cuales no son susceptibles en la absorción. Ese nivel de energía, pues uno puede, digamos, que no puedo controlar o definir por base en la longitud de onda. A menor longitud de onda, mayor energía. A mayor longitud, menor energía. Son inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, para el caso del plomo, la energía de esta longitud de onda, digamos, es aquella que el átomo como tal recibe como mayor intensidad, ¿cierto? Y aplicando la ley de Witt a mayor absorción, mayor concentración. Vamos a tener aquí el modelo matemático, que ustedes ya conocen, el modelo de la recta de calibrado, donde tenemos que la señal menos intercepto sobre la pendiente, el modelo matemático. Técnicas que van a estar seguramente allí, en esa ruta, en ese camino. Pues centrifugación, digestión y la espectroscopía de acción atómica de llama, que es como la técnica que se emplea para la cuantificación final. Algo muy común que sucede es que nosotros bautizamos los procedimientos de medición con la técnica más famosa o con la técnica de cuantificación. Por ejemplo, el método lo puedo bautizar como método para determinación de plomo en plasma. Vean que aquí estoy diciendo para dónde voy y el objetivo por espectroscopía de acción atómica de llama. Estoy diciendo que voy a medir y estoy mencionando una técnica. Porque si me pongo a mencionar todas las técnicas por centrifugación, digestión ácida, espectroscopía de acción atómica, se vuelve muy largo. Entonces, generalmente, cuando ustedes bautizan o escuchan un método, en el nombre de ese método se menciona la técnica como más relevante. Casi que se menciona la de cuantificación, la que me da el dato. ¿Sí? Porque la centrífuga te da un dato, el digestor no te da un dato. ¿Quién te da el dato? El espectrómetro, ¿cierto? Que te dice aquí la absorbancia con la que calculas la concentración. Bueno. Hacemos un paréntesis aquí. Quiero que se ubiquen en algo. Conotemia, bueno, yo sé que conotemia nos vamos a encontrar más adelante.
de pronto otro semestre o en séptimo. Con los aseguramientos me encuentro también en séptimo con ustedes, pero no veo mucho este tema. ¿Cuál es mi interés aquí? Que ustedes se ubiquen. ¿Dónde van a funcionar aquí el Sistema Nacional de la Ganadería de Colombia? Todo lo que estamos evaluando, ¿sí? Por decir, para tomar decisiones, para evaluar conformidad. Evaluar conformidad. Y eso también implica los pacientes, ¿sí? Sino que uno dice paciente conforme, no conforme, sino pues sano o enfermo, ¿cierto? Para un producto también cumple especificaciones y no cumple. Entonces, los laboratorios hacen ese trabajo, evaluación de conformidad. ¿Sí? Ustedes van a estar aquí. Ustedes van a estar ahí, pues inicialmente. Ya cuando estaban los coordinadores ya tenían mayor experiencia, pero digamos, inicialmente van a tener formación para trabajar aquí, en los ensayos, ¿sí? Para tomar decisiones. Y miren que esas decisiones van a estar amarradas a la meteorología. Como ustedes seguramente vieron con el profe Julián, esa meteorología a nivel de Colombia se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Meteorología. ¿Lo vieron, no? Sí. Bueno, el instituto se encarga de preservar esos patrones, ¿sí? Los patrones nacionales, que los resultados que se consiguen en Colombia sean comparables, ¿no? Con cualquiera, digamos, laboratorio en el mundo. Y también tenemos un componente que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que va, digamos, a defender al consumidor, tal cual, ¿cierto? Esa es la tal cual. ¿Qué dice tal cual siempre? Denuncia a la superintendencia. Cuando hay una entrega, una mala medición, denuncia a la superintendencia. Porque es la herramienta con la cual la meteorología, digamos, cuenta para, digamos, ajustar a esas personas o esas empresas que se desvían. Y el otro componente tiene que aparecer son normas y reglamentos. Por ejemplo, para la parte clínica, puede reglamentos los que apliquen para habilitación. Entonces hay un laboratorio clínico, no puede funcionar sin estar habilitado. ¿Sí? Un laboratorio de ensayo, pues algunos, sobre todo los que tratan con fármacos y con alimentos, deben tener un permiso in vivo, ¿cierto? Y normalización, las normas técnicas son aquellas donde se describen los métodos, temas de gestión, procedimientos. En Colombia el ente es el INCONDER. Entonces, sí es bueno que ustedes pues, sepan que todo esto está asociado. Lo importante es la meteorología como un componente en su plan de estudios y ustedes, digamos, no van a estar interactuando con ella. Entonces, no podemos tomar decisiones sin medir. ¿Okay? Sin medir, pero medir bien. ¿Listo? Es lo que vamos a evaluar en el laboratorio. Bueno. Entonces, como ya habrán escuchado, esa evaluación de conformidad tanto en laboratorios clínicos como de ensayos van a tener unos referentes para el clínico, el referente internacional de la norma. Se desconectó. La norma ISO 15189 de 2022 y para los laboratorios de ensayo, es decir, para los que trabajen con microbiología de alimentos, microbiología ambiental, por ejemplo, van a tener como referente la norma técnica 2025-2017. Sugerencias y codificaciones, ustedes pues pueden, les sugiero que se gane un curso de esto, eso les va a hacer muy bien para la hoja de vida. Un curso de lo que es 1589.
lotería, 025. Ténganlo ahí en la lista de deseos, cosas por hacer antes de morir. ¿Listo? Lo les digo porque realmente a mí cursos como este me abrieron la puerta. Yo recién graduado, me gradué en el 2007 y en diciembre y en febrero ya estaba trabajando, en el 2008, enseguida, por haber hecho cursos de eso. Mientras estaba llegando en el último semestre me fui a hacer cursos de calidad y eso hizo la diferencia en la hoja de vida. Es estoy como la idea. Bueno, entonces nosotros queremos que esos resultados como tal que se originen en esos laboratorios sean confiables. Es decir, que tengamos unos requisitos, esa confianza, esa confiabilidad, oportunidad, sean trazables, se logra si nosotros, digamos, controlamos los requisitos que se pueden estar evidenciando durante el desarrollo del análisis. ¿Cuáles son esos ítems? Aquí vemos 5 M's: medio ambiente, mano de obra, maquinaria, materiales, métodos. Si nosotros controlamos estas 5 M's, pues tendríamos una alta probabilidad de tener este tipo de resultados. Entonces, condiciones ambientales, infraestructura, mano de obra, microbiólogo, microbióloga que sea competente, ¿sí? Equipos, en este caso instrumentos que estén controlados metodológicamente, que se haga mantenimiento, que se haga calibración, ¿sí? A este punto ustedes deben de estar con una calibración. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina, ¿qué es una calibración? No. ¿Quién ayuda a Valentina? Calibración. Comparación de. Comparación con un patrón. ¿Cómo estamos de tiempo? A las 6 voy a parar a hablar del laboratorio. Que a las 6 voy a enfocarme en el laboratorio. Que a las 6:30 llega el profe Laura. Sino que si quiero hacer unas aclaraciones. No quiero que se me vayan del curso sin tener eso claro. Bueno, ustedes bueno, entonces, control metrológico. Ese control metrológico va a tener 4 actividades importantes. ¿Qué son cuáles? Ya dijimos uno. Verificación, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Mantenimiento. ¿Qué más? Validación. Listo. Bien. ¿Cuál se implementa primero? ¿Cuál se implementa primero? Jimena. ¿Cuál implementamos primero, Jimena? Jimena. Digamos, Jimena, te compré una balanza nueva, la regalo. ¿Qué haces?
¿qué hacemos? A ver, quiero verificar. Levante la mano quien dijo verificar. ¿Quién está de acuerdo con verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Ajuste. Nadie da un peso para ajuste. Mantenimiento. Calibración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, los dos te quedan indecisos. Se calibra. Calibra. No vamos a usar un instrumento de medición sin calibración. ¿Listo? El orden. Entonces, voy a hacer el esquema. Equipos nuevos. ¿Sí? La balanza que le dije primero. ¿Qué tiene que hacer primero? Calibrar. Primero, calibrar. La calibración, como me dijo, ¿qué era qué? Comparar con un patrón. Cuando comparo con un patrón obtengo un error. La calibración no me sirve sino para saber el error. Punto. ¿Sí? Para más nada. Es decir, yo aquí obtengo el error. Que ese error me sirve o no me sirve, a la calibración no le importa. ¿Listo? Solamente dice, bien, tienes un error de 20 gramos con respecto a un patrón, digamos, de 100. Cada vez que pesa 100, tienes que sumarle 20. ¿Sí? Eso es lo que te dice. Ya. Segundo paso entonces, verificación. La verificación, ¿qué consiste? En comparar el error que obtuve versus un error máximo permitido o una tolerancia que llaman algunos que ya eso está en desuso. Es decir, tengo un error de 1.1 miligramos. ¿Será que ese error me sirve o no me sirve para el uso que voy a dar del instrumento? ¿Sí? Es decir, por la verificación yo voy a tener dos opciones. ¿Ah? Exacto, si en este caso yo esperaría que este error fuera menor o igual a lo suyo. ¿Sí? Si sí, bien, ¿qué pasa si se cumple? Siguiente paso. ¿Ya? De pronto, No, todavía no. esa me queda. Esa me tengo un poquito. Un poquito. ¿Quién? Así enseñarlo. Quería hablar con esa ¿De qué? Todavía no. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ah? No. Si calibramos y verificamos y nos dio bien, ¿qué sigue? Usarla. La podemos usar. ¿Sí? Ahora, con el tiempo, ahora sí. O sea, si eso nos da, ya podemos usarlo. ¿Sí? Usar. Ya con el tiempo, generalmente cada año el fabricante hace una sugerencia que viene. ¿Qué viene? Mantenimiento. ¿Listo? Y se repite. Calibración, otra vez calibración. Igual no me lo pongo. Porque los errores pueden cambiar con el uso. ¿Estamos? Y ahora, si esto no me está dando ese error muy grande, ¿qué hago con ese aparato? Ahí sí se ajusta. Ajustar. Que ese ajustar es una intervención que generalmente se llama mantenimiento correctivo, por ejemplo. Si toca hacer algo,
ya sea en el software o en la parte, digamos, tangible del equipo, para que nos dé. Entonces, luego del ajuste que viene, Estamos haciendo eso. volver a calibrar, porque no sé cómo quedó, ¿sí? Volver a calibrar y volvemos a empezar. ¿Sí? Bueno, voy a quedar claro, eso es control metrológico. Se supone que todos los equipos que tienen un laboratorio deben pasar por eso. Obviamente, ya de acuerdo con el dinero que se tenga, se va definiendo lo que es periódico, porque el fabricante te va a decir, no, mándenlo cada 6 meses. Pero a ver quién tiene plata para estar pues, pagando una calibración, por ejemplo, cada 6 meses. Entonces, la frecuencia depende más que todo del uso. Si usas mucho el instrumento, tienes que llevarlo con más frecuencia a estas actividades. ¿Dudas? Profe, es que pues, se supone que el instrumento viene nuevo pues ya usa como una garantía de producción. Bueno, supongamos Verificarla con quién. Pues por definición, compara una calibración. Verificar tiene los errores para poder verificar. Y los errores tienen una calibración. ¿Ustedes van a hacer eso qué? Mañana lo abordamos. Sí, pues igual yo necesito hacer los errores para poder saber si lo puedo usar o no. Y para hacer los errores tengo que comparar con el patrón. Lo acabas de decir. ¿Sí? Sino que digamos, ¿qué pasa? A veces obviamos que estamos haciendo una calibración cuando verificamos. Pues tuvimos que haber tenido un valor de referencia para poder saber si el instrumento pasa o no pasa. Bueno. Vamos a seguir esta ruta como para empezar a ver cómo seleccionar procedimientos de medición adecuados. Vamos a hacer esta ruta. Quiero que ustedes aprendan la importancia de la medición que van a hacer, ¿sí? Y para qué lo van a hacer, ¿sí? Ojalá pues ustedes hicieran de cuenta que por ejemplo, digamos que esas mediciones que vamos a hacer en el laboratorio pues van a ser, digamos, decisivas para la vida, la salud de muchas personas. Los que van a trabajar con el alimento de proteína, por ejemplo, que se vende en el D1, por ejemplo, que se vende como no sabe, ¿cierto? También saber realmente qué cantidad de proteína hay en ese tipo de alimentos, lo de glucosa en plasma, el líquido cefalorraquídeo, ¿para qué? ¿Sí? El uso previsto. ¿Qué sentido tiene evaluar glucosa en el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué sentido tiene evaluar proteína? Albúmina. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve tener ese dato? Con base en esa información, pues nosotros empezamos a ver la necesidad. Definimos entonces qué medir, para qué medir. El qué medir realmente es solamente declarar ese mensurando. ¿Sí? Que viene siendo el ladito, el qué, el dónde más las unidades. Ya tercera vez que se utiliza.
¿para qué medir? Pues miren aquí ejemplos. Este es para la parte de metodología. ¿Para qué medir? Miren aquí, por ejemplo, voy a hacer aquí, no me está pagando comisión, ni bravo, nadie. Por ejemplo, queremos de pronto determinar la concentración de vitamina B12 en arroz empacado. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a determinar vitamina B12 en esa muestra? Entonces, que realmente ya nos sacó una estrategia comercial para diferenciarse del resto, diciendo que va a ser doble vitamol con ácido fólico, vitamina B12 y vitamina B. Si está diciendo que va a agregar estos productos, porque hay que medirlo también, porque todo lo que se agrega al alimento hay que declararlo. Ahí está, digamos, la necesidad. Hay una promesa que se está haciendo. Entonces, como la vitamina B12 no crece en los árboles, ¿sí? No la regalan, toca hacer control del proceso. Hay que medir esas concentraciones. Esta es una carta de control, pues de pronto, como dicen por ahí, no está preparada para esta conversación todavía. La vamos a ver en calidad más adelante. Son ayudas gráficas que nos permiten definir más o menos los niveles de concentración que son, digamos, esperados para que, digamos, la población, en este caso los lotes de arroz, mantengan esos niveles, porque no es lógico que compres un arroz que no tenga vitamina B12 y no que tenga mucho. Entonces, ese es el control que uno trata de hacer. Para controlar el proceso hay que medir entonces constantemente. Y miren aquí, INVIMA define que hay que evaluar y declarar la vitamina B12. Y entonces aquí está saliendo el para qué. ¿Sí? ¿Por qué se necesita declarar? Para garantizar, obviamente, que no sea publicidad engañosa, tal cual, o que de pronto, pues en este caso, no creo que la vitamina B12 de pronto por exceso pueda causar un problema clínico mediano. MIB, no, también por seguridad, no hablamos de eso. Miren acá, por ejemplo, en clínico, determinar concentración de hemoglobina y glucosidad en sangre. ¿Para qué? Diagnóstico, ¿cierto? De unos riesgos, ¿cierto?, asociados a esas concentraciones. ¿Sí? Un equipo de seguimiento para el caso de los pacientes y aquí el tratamiento. Pero ustedes aquí están asumiendo que ese valor les va a servir, pues, para tomar una decisión. Otro, que es muy común. Ustedes saben que al atún se le llena mercurio, ¿no? De hecho, el mercurio es un metal muy peligroso. Lo que fuera con el termómetro que encerró. Y un daño severo del sistema nervioso. De hecho, también a nivel ocupacional se mide mercurio que trabajan en minas. También se mide en cabello, en sangre. Incluso nosotros hicimos pruebas en suelos, en plantas, en alimentos, y se acumulan realmente. Tiene un poder de acumulación bastante importante, la verdad. Por eso en Colombia el mercurio se prohibió en 2018. Todavía de manera artesanal todavía está circulando. Entonces, ¿para qué medir? Bueno, aquí tenemos un video corto sobre el efecto que tiene la enfermedad que produce el mercurio. Se llama enfermedad de Minamata. ¿Por qué se llama enfermedad de Minamata? Pues resulta que en la bahía de Minamata, en Japón, en los años 50, que se presentó este caso. Bueno, miren que los cuidadores de esa bahía que se llaman de problemas de coordinación, ¿no?
un Parkinson súper exagerado. Hasta dormir perdían la capacidad de control de movimiento. Los animales también, en este caso. Todo, ¿por qué? Porque había... La persona no, el gato. Ahí sí, el gato ahí sí, siempre. Como cambian los tiempos. Bueno, entonces, hay una empresa que se llama Chisu que empezó a dar desechos en la bahía. ¿Sí? Resulta que el mercurio atraviesa un desecho y se acumula en el sedimento. Y hay unos peces que son bentónicos que se alimentan del fondo y empezaron a acumular mercurio, y por la cadena trófica, pues los depredadores pues ya estaban con unas concentraciones muy altas. Y como esa es una actividad principal de esa bahía, la pesca, animal y todo, pues afectarse. De ahí nació la necesidad de evaluar mercurio, y sobre todo en atún, porque el atún es un depredador. El atún es gran depredador. Por eso, de hecho, por ahí dicen, una vez a la semana comer atún. Ese es el logo que tiene una marca por ahí X, respondía a eso, que no pueden estar comiendo todos los días. ¿Tú comas tomando una vez a la semana aquí? ¿Más de una vez a la semana? Bueno, de hecho, miren aquí. Miren veía que entre más bajo una cadena trófica, pues puede ser más seguro. ¿Sí? Entonces, en los peces, miren, sin límite de salmón, obviamente. El precio del salmón. Lo puedes comer las veces que quieras. Trucha, bonito, medusa, comer alguna vez a la semana. Comer alguna vez al mes. Pez, espada, tiburón, pero más grande, ¿cierto? Pues para eso tenemos que estar evaluando esas cantidades. ¿Para qué evaluar mercurio? De hecho, en Colombia, solo apenas hasta el 2007, ya 50 años después, salió la reglamentación y donde decía que el mercurio máximo 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Sí? Que gracias a esta norma, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, en las noticias, que se va a, por favor, si tienen dos de tal marca, absténganse de consumirla, devuélvanla, porque pues está excediendo los resultados. Entonces miren que todo esto es un contexto importante del para qué. ¿Sí? Ese dato ustedes obtengan para medir, digamos, la concentración de este metal en una muestra, pues puede hacer la diferencia entre pues, la enfermedad, ¿sí? O la integridad de una persona. Hasta aquí, dudas, inquietudes. Yo reviso algo. Bueno, sí, háganlo. Entonces, a las 6 y empezamos a hablar del laboratorio de mañana. Aquí en el laboratorio, una pregunta, todos tienen datos, ¿cierto? Todos tienen datos. Soy UDA, ¿no? O sea, tienen acceso. Porque ahorita va a ser con el celular la prueba que vamos a hacer. ¿Listo? Le damos el código QR para que se haga la prueba a las 6:30. No tengo internet. No tengo. A las 3:30.
la guía está aquí. Los insertos van a revisar lo que les tocó: albúmina, glucosa, proteína. Estos son las guías que en este caso es la casa comercial, que es Biosystem, pues tiene para ese tipo de análisis. Este tipo de análisis está dispuesto para ciertas matrices, no está para alimentos realmente. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Pues vamos a hacer esa aclaración, será el viernes, el próximo viernes. Por eso van a tener el sábado a medianoche para entregar el informe. ¿Sí? 8 días completos. Entonces, leerse bien, digamos, aquí en este caso, por ejemplo, en los insertos describen incluso parte del fundamento del metro. Profe, pero los 3 insertos son para leerlos para el laboratorio de mañana. ¿O ¿El que les solo toca? lectura? ¿Cuál es el punto? Soy del grupo No revisado. El que les tocó lo revisan. Digamos que principalmente la información debe tener claro aquí: fuera la longitud de onda de lectura, ¿sí? Volumen de muestra, volumen de refractivo, los tiempos de incubación, si se aplican, esas cuestiones que queden claras. ¿Sí? Creo que son las cosas que más puede causar ruido. Porque, profe, que digamos, una cosa que puede pasar, que ahí dice que agitar, ay, se me olvidó agitar, ay, no pasa nada, después de los aleatorios se los cobra, ¿sí? Porque hay un coeficiente de variación tan alto, porque a veces agita y a veces no, ahí está. Entonces, esas cositas hay que ir afinando desde ya. Es decir, si ustedes si van a decir que van a agitar, vamos a definir en el grupo que una agitación equivale a 3 inversiones. Y vayan haciendo esas cosas, digamos que son buena práctica, para que ese error se disminuya. Y obviamente se va a ver reflejado en la nota que se les ponga. ¿Sí? Entonces, repasar bien esta guía. Pues este material, pues, ¿listo? Bueno, igual yo aquí preparé una presentación, creo que me da tiempo de presentarla aquí un momento. Bueno, igualmente para glucosa y para proteína. Bueno, otro documento importante que van a diligenciar ustedes es Si ves, profe, que el internet no sirve. ¿De qué es prueba de qué? Prueba de ejercicio fascinante. No sé. está pidiendo que ahora de la aplicación de Yo no me quiero meter Ellos no dijeron. Bueno, aquí tengo un ejemplo, digamos. Creo que está diligenciado ya. A ver. Ustedes identifiquen los instrumentos por que van a trabajar. ¿Sí? Herramientas que van a tener desde mañana hasta que terminen. Es decir, vamos a usar la misma pipeta. ¿Para qué? ¿Disminuir qué? Sistemático, ¿cierto? El mismo. Van a preparar la curva con la misma pipeta, las muestras durante todas las prácticas, las 7 prácticas. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que este es el acta de registro de nacimiento de su hijo, aquí está la pipeta, la marca, modelo, para que sepan cuál es, para que siempre que vayan a utilizar la usen. ¿Listo? ¿Cuáles son las magnitudes que, digamos, que están relacionadas con ella? Intervalo de medición, si está calibrado o no. Ustedes ahí identifican por está calibrado, imagino ya.
Y si requiere consumibles, ya. Esto va a aplicar para los instrumentos, principalmente la pipeta y el fotómetro, principalmente. ¿Sí? Instrumentos de medición. Bueno, ¿qué más van a tener en cuenta? A ver si esto aparece otra vez. Una parte de la guía, como la vemos, a ver si la deja abrir el reporte. Entonces, van a diligenciar todo este reporte para su respectivo procedimiento de medición. ¿Qué van a tener entonces? El mensurando, y ya saben cómo definirlo, qué, dónde y unidades. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el procedimiento de medición aplicable? Determinación de tal, en tal, mediante tal. Principio, la pregunta del millón: ¿por qué me analiza proteína y no otra cosa? ¿Por qué me analiza glucosa y no otra cosa? ¿Por qué alumina y no algo más? ¿Listo? Uso previsto. La otra pregunta: ¿para qué necesito ese dato? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Sí? Voy a determinar tal. Esto para clínico, el uso clínico se puede mencionar aquí. Bien, como para darle fuerza. Intervalo de medición reportado. Este intervalo es el que reporta el fabricante del inserto. ¿Listo? En el inserto lo revisan y va a estar esa información. Y como van a tener una muestra, ¿cierto? Ustedes saben que es una muestra, supera el intervalo de linealidad que toca hacer. Diluir. Si es el caso, tienen que colocar aquí el factor de dilución. Si no, ¿qué colocamos? Cuando en vez de dilución, ¿qué número es? La unidad, ¿cierto? Y en las concentraciones se multiplica por la dilución o se pone directamente la pelota con el. ¿En dónde? Hay unas concentraciones en 1, 2, 3. No, pero vamos. Esta es la primera parte. La segunda ya es para preparar las soluciones de exámenes. Entonces, de hecho, la prueba que vamos a hacer ahorita es para ver qué habilidades tienen ustedes para preparación de soluciones. Que ha sido un punto débil, realmente. Se le olvidó que la ecuación C1B1, C2B2 sirve para algo. Entonces, la prueba que vamos a hacer ahorita es para eso. Porque mañana van a estar improvisando, no saben cómo se prepara una solución. ¿Sí? Entonces, más que todo, esta actividad que realmente no la estábamos haciendo antes, la vamos a empezar a hacer con ustedes, es para que ustedes, digamos, refuercen esos conceptos antes de empezar la parte experimental. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes según la guía? Van a definir 5 puntos, 5 niveles de concentración. ¿Quién los define? Ustedes. Hacen un comité de grupo, definen qué concentraciones van a preparar para esa recta de calibración. Ustedes definen. Entonces, ¿qué insumos les pueden servir para esto, para tomar esa decisión? Uno, el intervalo que declare el fabricante. Puede servir. 2, el uso previsto. Es decir, ¿qué concentración ustedes esperarían para ese tipo de muestra? Si es para glucosa, hablamos de que 60, 100 ejemplo. Entonces, si es para definir si está enfermo o está sano, ¿será que si dejo el intervalo de 5 a 100 me sirve? O si lo dejo hasta 300 me sirve? O hasta 500. ¿Sí? Entonces, son las decisiones que ustedes deben tomar para que vayan pensando.
Esto lo escogen ustedes, 5 concentraciones en orden decreciente. Ojo, vean que les resalté unidades. Ustedes tienen una ventaja. Yo esto no lo modifiqué porque antes ni les decía, les colocaba ahí el bajo de nota por no colocar unidades. Les estoy colocando aquí el pastel para que no se les olvide. Aquí me colocaban 20, pero ahorita que ahí le bajaba el punto. Digamos que aquí, les estamos ayudando. Unidades, vean que unidades están aquí también. Unidades también aquí. Recuerden, el concepto de magnitud, propiedad del cuerpo, fenómeno, sustancia, que puede expresarse con un número y una referencia. Si no coloca una referencia, no es una magnitud. Si no hay unidades, no hay magnitud. ¿Estamos? ¿Oído? Bueno, entonces importante, para cada una de estas concentraciones ustedes van a preparar usando la famosa ecuación C1B1 igual a C2B2. ¿Sí? Nosotros vamos a proporcionarles la concentración inicial, un stop, ¿cierto? O una llamada solución madre. A partir de eso, ustedes hacen los cálculos. Hacen los cálculos allá mismo, ¿sí? Como grupo, toman decisiones y las preparan. Si preparan mal estas soluciones, va a afectar el resto de laboratorios. De aquí en adelante, todo. Pero es importante que estén conscientes de cada paso que den. ¿Sí? ¿Saben? Va a quedar ahí. Porque la red de calidad que pueden utilizar para cuantificación más adelante. No van a repetir más esta, sino ya hacia adelante hay precisión, veracidad, otras características que van a requerir la recta que ya ustedes hicieron. Entonces, aquí está definir cómo van a preparar cada uno. Bueno, la pregunta más común es, profe, ¿cuánto preparamos? Realmente como la cantidad que se requiere por ese procedimiento son pequeñitos, son como 10 microlitros, 20 microlitros. Ojo con la manipulación de microvolúmenes. Si tienen de pronto algún tipo de duda, se sienten de pronto que no son fuertes en pipeteo, al principio pues practiquen, que tienen la balanza. ¿Se acuerdan cómo hacían en instrumentación para verificar las micropipetas? Pesen un momento, pues les podemos dar la pipeta para que ustedes se vayan entrenando para a la hora de tomar el dato, de preparar las soluciones, pues lo hagan mejor. ¿Listo? Entonces, tienen todo para que estos errores se disminuyan. Entonces, aquí la idea es, este B1 generalmente son o 1 mililitro, generalmente 1 mililitro, lo que generalmente 1000 microlitros, es lo que generalmente, perdón, B final, B2. Generalmente se prepara eso. Ya ustedes definen cuál es la concentración final, ¿sí? La concentración inicial del estándar, del stock SBT, y el volumen inicial es el que calculen con la ecuación, ¿sí? Haciendo la respectiva despejo. ¿Dudas, inquietudes? No. Bueno, entonces esa es la primera parte, digamos, en cuanto a preparación. Estas concentraciones se van a hacer por duplicado. Otra, ustedes están de buenas. A los anteriores solo una vez y a la de Dios. Ustedes van a tener la opción de hacerlo por duplicado para poder tener la manera de identificar algo atípico, ¿sí? Y poder de pronto ajustar mejor la recta de calibración. Eso es una ventaja. Bueno, y ya pues lo que tienen que hacer es leer cada uno de ellos, ¿sí? El ensayo 1 y el 2 son independientes, van a registrar las absorbancias obtenidas y un promedio. Con este promedio es que vamos a hacer la recta de calibración.
Bueno, aquí el porcentaje de EPR, ¿lo han escuchado? Bueno, resulta que nosotros podemos evaluar la dispersión de datos, ¿cierto? ¿Cuál es el parámetro que más se utiliza para evaluar dispersión? ¿Cuál? A ver, quiero escuchar desviación estándar, muy bien. Desviación estándar. Que nos da ese nivel de dispersión de datos. Es ideal que esa desviación sea pequeñita, ¿cierto? Es decir, si ustedes miren las dos observadas, debe ser pequeña. Pero hay una restricción. ¿Cuántos datos necesitamos para calcular una desviación estándar? ¿Cuántos? ¿Al menos cuántos? A ver, que Luis no les dio ¿cuántos datos requerimos para calcular una desviación estándar? Tres, al menos tres, y tenemos un duplicado, imagínense. Es decir, que realmente estadísticamente hablando, una desviación estándar no procede allí para hacer un análisis de dispersión. Entonces, en ese caso, utilizamos nuestra vieja vía económica, porcentaje de diferencia porcentual relativo o DPR. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un laboratorio no está haciendo triplicado 4, eso cuesta mucho. Un laboratorio hace duplicado, pues es la verdad. Pero ustedes cuando estén trabajando se van a dar cuenta, pues no estamos para estar pues desperdiciando reactivos. Al final también esto es un negocio, hay que, digamos, mantenerlo, ¿cierto? Entonces, uno utiliza DPR para este tipo de casos de los datos apenas. ¿Cómo se calcula la DPR? Para que lo vean ahí, digamos, lo noten. Porcentaje de DPR es igual al valor absoluto de la diferencia del dato 1 menos el dato 2 sobre el promedio de esos datos por 100. Miren, al final esto es como un coeficiente de variación. Esto es la diferencia, que es como la dispersión sobre el promedio. Ustedes recuerdan que el CB a qué es igual. Coeficiente de variación. Desviación estándar sobre el promedio por 100. Miren que se parecen mucho. Si no, la dispersión, como no tenemos tantos datos, se calcula con una diferencia. Entonces, ¿qué esperamos? Que este sea pequeñito. Ojalá mejor el 15%. Ojalá. Vamos a ver cómo les va a ustedes. Miren que aquí ya vamos a empezar a medir. Si se pasan, ese 5 se va bajando. Bueno. La recta de calibración, bueno, importante, miren que aquí se usan rojo y eso, hay que colocar la longitud de onda de lectura, las unidades de concentración. Gracias. Ojo, el punto 00 no se incluye en una recta de calibración, jamás. No va a salir del origen.
porque los procedimientos de medición muchas veces no tienen capacidad de medir en cero. ¿Sí? Cuando veamos la tercera clase, bueno, ustedes ya que tienen de pronto ya experiencia con los laboratorios, todos han tenido en sus manos un examen clínico, ¿cierto? Todos, me imagino, alguna vez. Dicen menor al límite de cuantificación o menor a tal valor, ¿cierto? Porque de ahí para abajo el método no puede que no funcione, no es capaz de ver, ¿sí? Entonces, importante, esto lo van a tener en cuenta. El punto 00 no se va a incluir en la gráfica. Ustedes saben que Excel les va a calcular automáticamente lo que es la regresión lineal. Si hay duda con eso, pues todos le podemos orientar si tienen dudas. La idea es que ese coeficiente de correlación, en este caso SR, sea mayor a 0.99, ya miraremos cómo les va a ustedes. Entre más lejos estén, la nota va bajando. ¿Sí? Y finalmente, la muestra problema. Ahí sí, generalmente se analiza la muestra que se les entregue. Si la muestra, digamos, al 100%, digamos, se sobrepasa, digamos, la absorbancia del valor más alto, la regla de calibración, ¿qué le toca hacer? Diluir y anotar la dilución. ¿Sí? El factor de dilución, ahí se lo multiplican para, y preguntaba eso ahorita, para calcular la concentración de la muestra. Los análisis respectivos, ser conscientes, honestos frente a los errores u horrores que pudieron haber cometido, ¿sí? Y de que lo vayan identificando para que no se repita. ¿Sí? Fuentes de error, pues es eso, a grosso modo. Chicos, dudas, inquietudes. Esto es para bien, bueno. La profe Laura, creo que ya la conoce, ¿no? ¿Alguna vez la vieron en instrumentación, me imagino? La profe Laura nos va a acompañar en las prácticas de 6 a 9 y de 12 a 3. Y la profe Laura nos va a compartir una actividad. Ya me dijeron que todos tienen datos. Sí. ¿Desde qué va a ser? ¿De esta fórmula? Va a ser de esta fórmula. Sí, aquí hace la idea de ser menor al 15%. Si no es menor, la empezamos con entrar a esa página y con ese código pueden entrar a la actividad o escanean el QR. ¿Cuál va a ser